Hola, buenas tardes. De cualquier lugar que nos estén viendo, mi nombre es Ángela Escobar Clarimonda. Soy actriz, soy escritora y también soy directora cinematográfica. Muchísimas gracias a Steve Rodarelis por la invitación esta tarde de hablar sobre la dramaturgia como sesión espiritista. Un saludo a todas las personas que sintonizan el canal de YouTube del Instituto de Artes Escénicas. Bueno, eh, yo comencé mi carrera dentro del teatro como actriz. Yo creo que a todos nos pasa que empezamos esa primera etapa estando en la preparatoria y desde el primer día que me subí a un escenario me di cuenta que era el lugar donde quería estar el resto de mi vida. Al principio no estaba tan interesada en escribir dramaturgia, más bien representar papeles, y, pero me pasó una cosa muy curiosa. Cada vez que llegaba una obra de teatro a mis manos, siempre pensaba en la posibilidad de que esa historia tuviera un final diferente o que el personaje tuviera otro destino o incluir otros personajes. Entonces, de esa forma fue que me involucré en la dramaturgia o pensé en la posibilidad de escribir dramaturgia. Yo lo veía muy alejado, eh, porque al principio hacía teatro clásico, teatro griego, entonces eh, veía la posibilidad de escribir muy arriba de mis posibilidades, ¿no? Pero afortunadamente entré a estudiar al Centro de Arte Dramático y ahí era una actuación más performática, era nosotros tomar una obra de teatro y hacer una propia lectura, otra capa de lectura, otra forma de interpretación. Entonces, ese paso por el Centro de Arte Dramático, CADAC, fue un pilar fundamental para que yo diera el salto de fe y decidiera estudiar dramaturgia. Así decidí matricularme en la Sociedad General de Escritores Mexicanos, SOGEME, y bueno, ahí comencé con mis primeras clases. Eh, Ahí, bueno, antes de eso hay una anécdota muy curiosa. Cuando yo interpreté por primera vez el papel de Medea, de Eurípides, fue una catarsis tremenda. Pensé, desde la primera lectura, pensé y creí que el papel había sido escrito para mí. No sé si lo interpreté en otras vidas, no sé si, porque nunca la había leído, no sé qué pasó, pero fue un clip tremendo. Entonces yo pensé, algún día me gustaría escribir una obra de teatro y que los actores que representen mi obra sientan esa conexión tan profunda. eh, y eso que estamos hablando de un texto de hace muchos años, entonces nació esa necesidad de, de escribir, de plasmar mis ideas, mis sentimientos en papel. Entonces, al principio fue difícil, voy a ser honesta. Llegué a un momento en el que dije, yo creo que no lo voy a lograr, pero la constancia es lo más importante. Y el no tener miedo al papel, a la pluma, a equivocarse, porque al final del día, si uno escribe una obra dramática y no lo termina de convencer a uno, es fácil, se guarda y se puede comenzar con otra y otra. La fortuna que tenemos los escritores, dramaturgos, es que lo único que necesitamos es una hoja de papel y un lápiz para escribir. No es como los pintores, ¿no? Que ellos necesitan óleos o el bastidor o los escultores. Nosotros no, solo es la hoja de papel.
Entonces, antes de comenzar con mi método o cómo es que yo eh, ejerzo la labor como dramaturga, me gustaría dar un par de consejos. Los primero es leer. Es fundamental leer teatro para escribir teatro. Porque de la misma lectura de otras obras de teatro nacen nuevas propuestas, eh, técnicas creativas, buscar detonadores artísticos, eso también es muy importante. Por ejemplo, aunque eh, están aislados, bueno, no tan aislados, pero la pintura, la escultura, la novela, la poesía, un ensayo, un sueño, eso puede ser un detonador creativo al momento de escribir una obra dramática. Creo firmemente que el dramaturgo es un tipo de vidente, de un medium para escribir esas historias que van a ser representadas en el escenario. Eh, Esas historias que urgen, que gritan, ser vistas y leídas, porque yo estoy convencida de que el teatro no solo se ve, también se lee y se aprende mucho a partir de la lectura de una obra teatral. Para mí el teatro de por sí es un ritual, o sea, el hecho artístico y la dramaturgia, como mucha de mis historias, ¿no? Porque yo también escribo narrativa, están basadas en personajes que han dejado un legado a la sociedad. Eh, Algunos de otros personajes cobran vida a través de los sueños, por eso es que tiene el nombre esta entrevista y en visiones oníricas. Eh, el observar a las personas para crear es muy importante. El observar a las personas comunes y corrientes. Yo creo que la mejor forma de dialogar es escuchar, poner atención en cómo habla el otro, porque es la técnica que yo utilizo para crear mis diálogos. Siempre estar pendiente de cómo habla el otro, de cómo contestan, porque las conversaciones no son lineales. De repente se puede saltar a un tema, después regresar. Entonces eso le da naturalidad al momento de dialogar. Y también ponerse en el zapato, en la vestidura del otro individuo es muy importante. ¿Qué pasaría si yo fuera una mujer que está en prisión? ¿Qué pasaría si yo fuera una mujer científica y me han arrebatado mi trabajo? Entonces se parte de una premisa. También el teatro es un espacio para reflexionar sobre temas políticos, sociales, de género. Todo esto va incluido en el teatro. Eh, Como mujer, no solo estoy enfocada a crear historias desde la voz femenina, no. También me gusta explorar esa construcción de personajes masculinos porque pasa algo muy curioso. Hay un desdoblamiento cuando empiezo a escuchar esa voz o a crear mi personaje que es masculino y es muy hermoso ver que se logró, de que realmente no parece escrito por una mujer, sino que es la voz de un hombre la que se está representando en el escenario. Bueno, mi forma de trabajo es organizada, trabajo muy ortodoxo desde una escaleta en la que tengo, lo primero que tengo claro es la premisa de por qué voy a escribir esta historia, cómo dialoga con mi vida personal. Va a ser una persona, un objeto,
quién va a ser el que va a contar la historia o quiénes son los personajes. Entonces tengo eso muy claro. Es la lista de personajes que en este caso serían los actantes y realizo una ficha de su pasado, su presente y su posible futuro. Otra cuestión fundamental, ya cuando tengo eso estudiado, o más o menos que está empezando a tomar forma, ¿qué es lo que quiere mi personaje? ¿Hacia dónde va? Eh, Ahí se empieza a desarrollar a través de los actos. El personaje, siempre que hablamos de personaje, comúnmente nos vamos con que va a ser una persona o, o un grupo de personas, pero también puede ser un objeto, una ciudad, un animal. O sea, es, uh, es muy padre jugar con que los personajes tengan otra visión, no precisamente que sea una persona como tal, siempre dándole atributos de personas. Y bueno, siempre hay que tener, bueno, en mi caso tengo que tener muy claro qué es lo que quiere mi personaje, qué es lo que necesita, cuál es el camino a seguir y de ahí hay un destinatario que da fuerza a ese objetivo. Y no hay que olvidar algo muy, muy importante que es el lenguaje en el teatro. El lenguaje en el teatro tiene que tener movimiento, porque si no, no sucede el hecho teatral. Eh, el desarrollo de obstáculos para que u oponentes, que son la fuerza que impiden al personaje a llegar a su meta, eso es lo que crea la tensión dentro de la obra dramática. Y ahí radica es el conflicto, que es fundamental. Si no hay conflicto en una obra teatral, se cae. Entonces siempre tiene que existir ese objetivo que quiere lograr el personaje. Y también me valgo de ayudantes que pueden darle la espalda al personaje o a los personajes. Es hacer ese viaje del héroe para que el personaje pueda llegar a su destino. Otra eh, de las cosas a las que yo les doy mucha importancia son las acotaciones. ¿Por qué? Porque las acotaciones son las que van marcando las acciones de los personajes. Por ejemplo, si son contradictorias, una acotación te puede ayudar muchísimo y también es el que va a marcar la estética de tu obra teatral. Lo más esencial, así, aparte de toda la técnica y toda la escaleta que se hace y el cuadro arcancial, es dejar que los personajes cobren vida. Yo creo que esa es la magia y es la sesión espiritista a la que me refiero. Los personajes tienen que cobrar vida, tienen que defenderse. El dramaturgo es como un pequeño dios, ¿no? Que tiene el camino trazado de esos personajes. Lo tiene en una escaleta, en un cuadro arcancial, lo tiene las fichas de la vida de esos personajes, pero la verdadera magia es cuando el personaje se revela ante su creador. Eso es fundamental, porque ahí ya nos estamos dando cuenta que esos personajes cobran vida y ya están como en otro plano, en un plano más energético, espiritual. Con esto, quiero aclarar, no es perder el control de tu trabajo, de tu obra de teatro, de tu historia, no. Es cuando realmente existe esa conexión entre el personaje que es vida, como lo dijo Federico García Lorca, el teatro es poesía que se levanta del libro para hacerse humana. Entonces, eh, el dramaturgo entra en esa especie de catarsis,
de sesión espiritista, en la que ya empiezan a dialogar esos personajes cobrando vida desde una forma energética. Siempre que escribo dramaturgia me siento como en esas escenas de películas, de sesiones espiritistas, y estoy en ese convite, en esa sesión, y los personajes comienzan a susurrarme al oído, de verdad. Es algo maravilloso cuando eso pasa. Están a tu lado, están ahí defendiéndose o están ahí derrotados. Eh, Inclusive el hecho de escribir dramaturgia es, es trasladar al papel como un vidente esos sentimientos, esas ideas de los personajes, es escuchar sus voces, es sentir su olor, sus silencios, es sufrir a su lado las congojas, las alegrías, es sensibilizarse con ellos, reír con ellos, llorar con ellos. Bueno, en mi caso, yo soy muy afortunada y aunque la vida del escritor generalmente, no solo del dramaturgo, es difícil. eh, Aquí en México las ayudas son pocas, las convocatorias están muy reducidas, eh, los espacios son caros, entonces no hay mucha ayuda, pero afortunadamente las obras que escribo tengo el honor de actuarlas y eso es de verdad un privilegio que yo creo que cualquier dramaturgo que también sea actor eh, se encuentra con esos dos mundos completamente diferentes y que a la vez van de la mano. Es una exquisitez porque muchos de los personajes que yo construyo tienen ciertas anécdotas o, o anécdotas de personas, sí, anécdotas de personas que han vivido o que yo he conocido. Por esto, luego cuando van a ver mis obras de teatro me dicen, mira, ese personaje como que tenía mis características. Entonces, porque es fijarme en el otro, es también reinterpretarlo, es ponerle un poco de mi personalidad y de la otra persona. Hasta en ciertos momentos puedo llegar a hacer homenajes a amigos, ¿no? Amigas que se ven reflejadas en el escenario. Yo creo que eso es importantísimo en la dramaturgia, que la gente tenga una conexión con lo que está viendo, que tengan esa catarsis que es lo que se busca, eh, ese despertar, no responder a todas las preguntas. Yo creo que una buena obra teatral es la que te deja con muchas preguntas eh, y muchas posibilidades de lo que acabas de ver en el escenario. En mi caso como actriz y dramaturga, el vivir esas dos experiencias, el de escribirla y después actuarla, es muy gratificante y aparte es un camino completamente diferente, un tratamiento, vaya, completamente diferente eh, para llevar a cabo la obra. También como directora hay otra visión completamente diferente. Y bueno, de, aparte de lo que expliqué de esta sesión espiritista y todo eso, también el dramaturgo obviamente se nutre de las noticias. Es muy importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo, de qué nos rodea, de, de cómo está la sociedad.
porque es muy importante plasmarlo, si la obra lo requiere y lo necesita, plasmarlo en el escenario, porque ahí es cuando las personas se encuentran. El teatro es el lugar donde se refleja el alma de la sociedad y del ser humano. Es donde podemos contemplar sus vicios, sus virtudes. Es la imagen distorsionada de una distorsionada de una imagen que revela al final una verdad. Y como dramaturga también me preocupa mucho. El teatro es el arte más impuro de todos y el más antiguo. Entonces, ahí convergen todas las artes. A mí, por ejemplo, me gusta escribir luego a partir de ensayos o a partir de un poema o a partir de una canción. No tengo, por ejemplo, un método específico de cómo va a crecer esa semilla que va a dar origen a una obra teatral, porque el método puede cambiar. Alguna es, como lo mencioné antes, a través de un ensayo, otro es a través de una investigación, otro es a través de una noticia del periódico. Y para que eso cobre vida y sea más inquietante y sea eh, más que llegue a más público, ahí es cuando entran las otras artes y como la escultura, la pintura, que todos sabemos, ¿no? Que es esencial en el teatro, la poesía, la arquitectura, la cinematografía. Por ejemplo, yo he escrito obras que son hibridación de teatro con cine. Entonces ahí abre varias capas de lectura. Y bueno, como voy a citar a Camus porque por eso seguimos haciendo teatro, por eso seguimos haciendo arte, porque tenemos el arte para no morir y dejarnos consumir por la verdad. Y en este caso me voy con el actor. El actor deja una fotografía de lo que él era, pero sus gestos, silencios, movimientos, respiración, nada de eso llegará a nosotros. Representar es morir 100 veces con todos los seres que ese actor o actriz habría animado, resucitado e interpretado. Los actores no obedecen al llamado del hombre absurdo, sino que su destino es absurdo. Y esto solo puede seducir a un corazón clarividente. Este es un fragmento que a mí me gusta mucho sacarlo a colación. Es de El mito de Sísifo de Camus. Y yo creo que eso es muy importante de recalcar. El teatro solo puede seducir a un corazón clarividente. Para ser un buen actor, un buen dramaturgo, creo que también hay que ser una buena persona, tener un compromiso con el otro. No es que siempre se escriba de lo social, no me refiero a eso, sino que tener un compromiso verdadero, pero con el arte, con el quehacer teatral, con como buscar nuevas formas de interpretarlo, nuevas formas de seducir al público y decirle, ven, vamos a hacer el pacto ficcional, ven, vamos a ver una obra de teatro, te voy a llevar de la mano, te voy a, eh, vamos a vivir el hecho teatral como un ritual, como ya lo había mencionado antes. Entonces, es un campo de batalla. El escribir es un campo de batalla. Y muchas veces a través de la pluma uno se conoce a uno mismo.
es como una canción de jazz. Escribir una obra de teatro también yo la relaciono como escribir o interpretar una canción de jazz, porque es improvisada por sacerdotes y sacerdotisas, eh, pero no improvisada en el más sentido de la palabra. Es improvisada porque ya se tiene tan trabajado el texto, ya se tiene tan estudiado que se puede, eh, se puede resolver cualquier situación. Entonces, eso pasa también con las obras de teatro. Uno escribe la primera, por ejemplo, en mi caso, yo escribo la primera versión de mi obra, pero se la entrego a un grupo de actores, yo estoy incluida en ellos, y después hago un segundo tratamiento, porque los actores eh, me regalan una nueva forma de decir el texto, me regalan expresiones que yo no las había pensado. Entonces, yo estoy muy agradecida con mis actores, con mi director, porque cada uno le va sumando, eh, le va sumando algo al texto, le va sumando una acción, le va sumando una expresión, una onomatopeya, le va dando diferentes matices. Entonces, eso me ayuda al momento de trabajar mi texto. Después vuelvo a hacer un segundo tratamiento. Y bueno, de las obras que he representado, por ahí tengo desde el primer tratamiento hasta el séptimo tratamiento de obras que he ido incluyendo, que veo que está muy abrupto el, el desenlace. O igual yo soy muy libre con mis autores y les digo propónganme, y eso es muy interesante porque eh, la visión de los actores, del director, nutre en el texto. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a pulir mis textos. Eh, y yo siento que una obra teatral, así ya madurada, es cuando se ha presentado, cuando ya se ha visto, cuando se siente la reacción del público. Eso también es muy interesante porque uno lo escribe pensando de que va a tener cierta reacción y no, el público tiene otra reacción o ya sabe uno qué funciona, qué no funciona, entonces se elimina. Y entonces eso es muy hermoso porque son varias capas de trabajo para tener lista una obra. Tiene que pasar un proceso, ya que va por varias manos. El que empieza es el dramaturgo con su grupo de sucesión espiritista y todos sus fantasmas ahí reunidos, ¿no? En una aquelarre. Después se hacen las correcciones eh, de ortografía, etcétera, se entrega al director, el director hace otra propuesta, claro está, le da otra visión, después el actor le da otra visión y ahí ya llevamos 3 capas de lectura. Después se conjunta con el escenógrafo, con el vestuarista, con el de iluminación, con todo el equipo creativo y al final está el hijo. Ya el hijo, ya nació el hijo cuando está frente a un público. Y yo tengo la fortuna de pasar todo ese proceso y después limpiar mi obra, volverla a hacer tratamiento y como se dice, escribir es reescribir. Entonces, eh, el proceso de escritura no termina cuando se le pone fin en una obra de teatro. Ahí apenas empieza ya para ver qué otro rumbo puede tomar la obra, qué más se le puede agregar, qué es innecesario, ¿no? Entonces, eh, estoy muy agradecida con Esquil porque esta tarde me invitó a hablar de este tema que me apasiona muchísimo, que es el teatro, la dramaturgia, toqué un poquito del proceso, de la actuación. Los invito, amigos, a que se suscriban al canal de YouTube. El nombre es Instituto de Arte Escénicas
eh, vean la gran variedad que tienen en el canal de lecturas de obras de teatro, eh, de entrevistas. Si ustedes están estudiando teatro, les puede ayudar muchísimo a ver otro tipo de literatura, a escuchar otro tipo de literatura, de obras y bueno, que le den like al canal para que puedan seguir viendo el contenido. Y bueno, la literatura o la dramaturgia, como cualquier otro oficio, ¿no? El de un zapatero, el de un abogado, el de una secretaria, requiere constancia eh, y requiere dedicación. La inspiración existe, sí existe, pero la inspiración lo tiene que encontrar a uno trabajando. Si se esperan hasta que la inspiración llegue, va a ser más difícil el camino. No tengan, bueno, esto es como consejo, ¿no? Para la gente que me está escuchando, no tengan miedo a escribir, de verdad, no se pierde nada. Entonces, muchísimas gracias, un fuerte beso, estilo hasta Atenas, muchísimas gracias y fue un gusto compartir con ustedes esta hermosa charla.